Buenos días amigos. En este tutorial vengo retomando el tema de los cursores que había subido en un video anterior. Me pidieron que mostrara cómo grabar en otra tabla un correo electrónico. Eh, Voy a tratar de reproducir un ejemplo para que espero explicarme de la forma correcta para que me puedan entender. No sé si lo que querían saber era cómo pasar de una tabla a otra, o simplemente si quería grabar aquí, porque en el cursor recorro todos los registros de la tabla de empleados y según el nombre, la primera letra del nombre y el apellido, construyo el mail, pero actualizo la misma tabla de empleados. No sé si querían que le mostrara cómo, en lugar de actualizar la tabla de empleado, insertar eso en otra tabla, o partiendo ya del mail en la tabla de empleados, grabarlo en otra tabla. Pero vamos a tratar de hacer ambas cosas. Muy sencillo. Bueno, voy a crear, a ver, no, creo que no tengo aquí esta tabla. ¿Cómo se llama? La base de datos se llama mi cursor. Acá está. Bueno, ahí está la tabla de empleados. Y aquí no he incluido el mail. Esta columna la quité. Y vamos a crear otra tabla que se llama mails empleados. TBL mails empleados. Creamos. Aquí creamos un constraint que hace referencia al ID del empleado en esta tabla para relacionar este campo con con la tabla de empleados. Muy bien. En el cursor, ¿qué vamos a hacer? En lugar de actualizar, en este caso, la tabla de empleados misma, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comentar todo este código que está aquí. Y cabe decir que estoy partiendo de la premisa de que ya conocen ustedes eh, el funcionamiento como tal del cursor. Y si no, en la descripción le dejo el video donde explico los cursores. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un insert into tbl mails empleados. A ver qué estructura tenemos aquí. El ID mails es una identity, el ID empleado y el email. Así. Y luego en el value, ¿qué vamos a poner? El ID del empleado, que lo guardamos en la variable ID, y el email, que sería este. Ya con esto lo estamos grabando en otra tabla el email. Si hacemos una prueba, vamos a hacer un select all for empleado. No tenemos nada. Select all from tbl empleado. Tampoco tenemos nada. Están vacías las dos tablas. Vamos a grabar información aquí en la tabla de empleado, que es el mismo script que ya había dejado yo en el video anterior. Aquí ahora sí debo tener información aquí. Y en la segunda tabla no tengo nada. Cuando ejecuto el cursor, me va a crear un registro por cada trabajador, por cada empleado, con su con su respectivo correo relacionado con su ID.
Vamos a ver si funciona el cursor. Y sí, dice que afectó todas las columnas. Acá está. El ID empleado 1 pertenece a José López y el email jlopez@midominio.com. 2, Andrés Martínez, y así sucesivamente. Y bueno, esto que hemos hecho pues es muy práctico. Bueno, aquí también podemos decir, bueno, vamos a agarrar el mismo ejemplo. Imaginémonos que una persona tiene varios correos y ya desde nuestra aplicación, obviamente, creamos los mantenimientos necesarios para que una persona se le puedan grabar varios correos. Y vamos a poner el ID 1 y vamos a decir este J López, otra vez, ahora sí, arroba Gmail, por decir algo. Perdón, se me fue una F5. Ahora, J López tiene dos. Si se fijan, aquí hay dos IDs con J López. Dos ID del empleado 1. Ya luego hago un select all. Son empleados. A ver, nos dice que no existe el campo email, escribí mal. Ah, es que es ME, el alias. Bien. Aquí lo vamos a ordenar por ID de empleado. Ups. Ya. Aquí vemos que J. López pues, tiene dos correos. Fueron los dos que le agregamos. Así podemos a una persona agregarle múltiples correos. Eso es, creo que la primera parte del ejemplo, ¿no? En lugar de actualizar la misma tabla de empleados, grabamos la información en una segunda tabla. Ahora, vamos a hacer dos ejemplos más que creo que también le podrían ser útil. Primero, grabar desde esta tabla a otra tabla también es algo muy fácil. E incluso grabarlo de una tabla, de una base de datos a otra tabla que está en una base de datos distinta. Por ejemplo, vamos a crear create table. Vamos a crear otra tabla con la misma estructura, por decirlo así, para que sea más rápido. Solamente para que tengan la idea. Otra tabla con esta misma estructura. Solamente le vamos a llamar 2. Y le vamos a quitar esto. O bueno, no importa. Le dejamos esto. F5 la creo. Bueno, ya existe un constraint con ese nombre. Lo corremos y listo. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta tabla, si hago un select all from, si se fijan, estas dos tablas tienen la estructura exactamente igual, solamente que una tiene información y otra no. La tabla 1 tiene información, esta tiene información, la número 2 no tiene. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar la información de aquí para acá, simplemente con un select insert. Y a select esto, aquí le voy a poner insert into,
Caray, perdón. Aquí. Ya le digo qué campos quiero insertar. Y va a ser el ID empleado. Y el email. Igual, esos dos campos son lo que tengo que seleccionar de aquí. La estructura del select debe ser exactamente igual que la de el insert. No en nombre de campo, sino en tipo y en orden. El mismo tipo, el mismo orden. El mismo tipo de campo, ya sea si es un integer, integer, si es integer, integer, si es string, string. Aunque no se llamen igual, no importa. Aunque sí hay que cuidar de que haga referencia al campo correcto. Ya con correr bueno, voy a insertar en la tabla 2. Con correr este script, ya con eso va a funcionar. Y ahora la tabla 2 va a tener los mismos registros que la tabla 1. Si se fijan. Bueno, aquí porque no estoy seleccionando este campo, pero que sean iguales, exactamente iguales. Ahí está. Ahora, si creamos esta tabla en otra base de datos, por ejemplo en esto, o debe prueba, para evitar. Creo esta tabla aquí. Bueno, no existe obviamente la tabla empleados, por eso el constraint no me lo permite, pero lo voy a crear así, sin constraint. Y le hago un select a esta tabla aquí, obviamente no tiene ninguna información, la acabamos de crear. No tiene información. Sin embargo, desde acá, desde esta tabla, mi cursor, desde esta base de datos, perdón, voy a ejecutar el mismo script anterior, solamente que ahora vamos a afectar la tabla de la otra base de datos. Entonces, ¿qué voy a poner? Db prueba, el nombre de la base de datos, punto, dbo, que es el esquema, punto, ahí está. Simplemente añadiendo esto, ya va a hacer referencia a esta misma tabla, pero en la otra base de datos. Ahora, cuando yo ejecute acá, y esta, como no tiene ninguna referencia, pues toma la base de datos que tenemos seleccionada. Vale, entonces corro aquí. Sin embargo, no me grabó otra vez los registros en esta tabla, sino que ahora los grabó en esta otra tabla de otra base de datos. Espero que les sirva el ejemplo. Si tienen alguna duda, no duden en comentarlo y trataré de explicarlo. Hasta luego.